Buen día, mi nombre es Alex Rodríguez Hidalgo, soy estudiante de la Universidad Nacional de Loja, de la carrera de Administración de Empresas modalidad a distancia. El día de hoy en la asignatura de Gestión de Calidad voy a tratar el siguiente tema. Estadística descriptiva, la calidad y la variabilidad. Para ello he elaborado un mapa conceptual. Vamos a revisar el tema. La variabilidad y el pensamiento estadístico. La estadística está formada por un conjunto de técnicas y conceptos orientados a la recolección y análisis de datos, tomando en cuenta la variación en los mismos. Por su parte, el control estadístico de la calidad es la recopilación técnica estadística al control de calidad. La variabilidad es parte de nuestras vidas. Por ejemplo, un ejemplo claro podría ser el tiempo que nos toma llegar a nuestro trabajo. Todos los días es variable. El clima de nuestra región todos los días es variable. Existe variabilidad en todo lo que se pueda uno tomar como ejemplo. El pensamiento estadístico es una filosofía de aprendizaje y acción basado en los siguientes principios. Principio número uno, todo el trabajo ocurre en un sistema de procesos interconectados. Principio número dos, la variación existe en todos los procesos. Y principio número 3, entender y reducir la variación son claves para el éxito. De la misma manera, la variabilidad de un proceso se refiere a las 6M, que son materiales, maquinarias, manos de obra, medición, medio ambiente y métodos. Las 6M determinan de manera global todo proceso y cada uno aporta eh, parte de la variabilidad y de la calidad de los resultados de un proceso. Por lo que si existe algún cambio significativo en el desempeño del proceso, la razón de tal modificación se encuentra en una o más de las 6M. Tipos de variables. En un primer nivel de clasificación, las variables pueden ser cualitativas o cuantitativas. Las variables cualitativas, nominales o de atributo, son aquellas cuyas características que se estudian no son numéricas. Por ejemplo, el tipo de producto y si está funcionando o no, etc. Mientras que las variables cuantitativas son aquellas cuyas características pueden registrarse numéricamente. Por ejemplo, el peso de un lote, el número de clientes atendidos, la cantidad de stock de un producto determinado, etc. Las variables cuantitativas se clasifican como discretas o continuas. Las discretas solo pueden adquirir cierto valor y casi siempre hay brechas entre ellas. Entre esos valores, por ejemplo, puede ser el número de clientes atendidos, etcétera, ¿ya? Las variables de tipo continuo son aquellas que requieren un instrumento de medición para cuantificarse, como peso, volumen, voltaje, longitud, resistencia, temperatura, humedad, tiempo, dimensión, etcétera. Un proceso tiene variables de entrada y de salida. Las variables de entrada, también llamadas variables independientes de las X en un plano cartesiano, si lo ponemos en forma gráfica, por lo general son variables de un control de proceso como temperatura, velocidad, presión, cantidad, características de un insumo o material, etc. Las variables de salida, también llamadas variables de respuesta o dependientes de las Y, son características de la calidad del producto. En general, en ellas se reflejan los resultados obtenidos por los procesos. A través de los valores que toman estas variables, se evalúan la calidad del desempeño del proceso. Por lo general, las variables de salida tienen especificaciones o tolerancias porque los valores que deben tener son específicos. Esas son las variables de salida. Existen tres tipos de variables de salida. Entre más pequeño mejor, entre más grande mejor, el valor nominal es el mejor. Vamos a revisar a qué se refiere con esto. Entre más pequeños mejor. Son variables o características de calidad cuya única exigencia es que no excedan un cierto valor máximo tolerado o especificado superior.
Y entre más pequeña sea su valor, es mejor. Por ejemplo, el porcentaje de impurezas en una sustancia o la cantidad de sustancias tóxicas en un producto alimenticio. Sigamos con el siguiente tipo. Entre más grande, mejor. Son variables o características de calidad a las que se exige que sean mayor que un valor mínimo o que una cierta especificación inferior. Y entre más grande sea el valor de la variable, es mejor. Por ejemplo, la resistencia de una pieza de plástico, eh, etc. El valor nominal es el mejor. Una de las tres, de estos tres tipos de variables, ¿no? Variable que debe tener un valor específico y que por lo tanto no debe ser menor a una especificación inferior, pero tampoco mayor que una superior. Por ejemplo, el diámetro interior de una tuerca o longitud de una pieza de ensamblaje. Bueno, eso es todo lo que podría indicar con respecto a la estadística descriptiva. Por la atención les agradezco mucho.